Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta entrega, a esta cápsula dominical. Durante varias entregas, varios videos, hemos estado hablando acerca de la Biblia, hemos explorado cómo se conformó la Biblia, los materiales en que se escribió, eh, el paso de la oralidad a la escritura, la canonicidad, en fin, todo acerca de la Biblia. No hemos empezado a estudiar los temas bíblicos porque primero queríamos hacer esta parte. Hoy concluimos esta parte para luego sí continuar estudiando los temas bíblicos, pero queríamos conocer la base primero. Me preocupa que miré varios teólogos y la mayoría comienza con el estudio sobre Dios, pero el estudio sobre Dios está basado en la Biblia. Entonces, algunos teólogos lo hacen, muy pocos, pero creo que es muy bueno conocer la base porque en la Biblia se construyen todas las doctrinas cristianas, entonces hay que conocer bien qué tan confiable es esa Biblia, cómo nos llegó, etcétera. Entonces, para empezar, quiero hacer una pregunta, repasando e introduciendo este último video sobre la Biblia. La pregunta es, ¿fue la iglesia la que determinó el canon? ¿Fue la iglesia? ¿Sí o no? Eso, eh, pues algunos dirán, pues la iglesia era la que, efectivamente la iglesia fue la que dijo esto sí, esto no, en fin. Pero quiero decirles algo, exactamente no fue la iglesia. Eh, el reconocimiento, la canonicidad de los libros que hoy tenemos como palabra de Dios fue un proceso ascendente. Me explico, comenzó desde la base, comenzó desde del cristianismo como tal. Y quiero que cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia primitiva, no estamos hablando de templos. Mm, Quítese esa idea y trasládese al primer siglo. No habían templos, eran en las regiones, las comunidades, las casas, extendidas por todo el imperio, por todos los lugares, las provincias, pero no habían templos, o sea, y no tenían medios de comunicación como hoy en día. O sea, es un proceso que se da en un ambiente muy diferente al nuestro. Entonces, digo que fue en forma ascendente porque es la base, el cristianismo el que empieza a usar los libros y es la virtud de cada libro lo que le da lugar en la palabra de Dios. Es por el poder que hay en ese libro, es por la transformación que trae a las vidas, a las comunidades, la bendición que es para cada comunidad que está regada por todos los lugares, la que va sacando a flote esos libros. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Bueno, la iglesia lo que hace es reconocer esos libros que el Espíritu Santo ha estado usando para edificar la iglesia. Sencillamente, no se conoce en la historia un concilio para decir estos libros sí y estos no. No existe ni un sínodo, ni una reunión de presbiterios para definir eso, no existe. Eso fue un proceso que se dio así y por el poder y la virtud de cada libro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tema es qué relación hay entre la canonicidad y la inspiración de la Biblia. Bueno, en este aspecto podemos decir que los libros inspirados son los canónicos y que los canónicos pues son los inspirados. Entonces nos quedamos ahí en un... pero eso es así. Bueno, quiero compartirles sobre el concepto que los padres apostólicos tenían sobre la inspiración, lo que ellos pensaban, cómo concebían la Biblia, lo que nosotros hoy, eh, la doctrina, lo que entendemos, cómo ellos lo entendieron, cómo empezó, mejor dicho, el concepto de inspiración. Por ejemplo, tenemos a Filón de Alejandría. Para él dice las escrituras en mayúscula, inspiradas por el Espíritu Santo. Clemente de Roma dice las santas escrituras, de verdaderas escrituras dadas por el Espíritu Santo. Eh,
dice en otra parte, los profetas como ministros de la gracia de Dios, movidos por el Espíritu Santo, movidos para escribir. Eso es lo que ellos entienden por inspiración. Por acá está también Teófilo de Antioquía. Los escritores sagrados son portavoces del Espíritu. Son portavoces. No es que ellos, no es de ellos, sino que ellos son el instrumento por el cual Dios habla, portavoces. Para Justino, que eso fue en el año 160 después de Cristo más o menos, dice, son personas movidas por Dios, personas movidas por Dios. Ireneo, eso es el 208 más o menos después de Cristo. Él dice que la versión griega de los 70 se realizó según la inspiración divina. Otro personaje, Hipólito de Roma, dice que los profetas están inspirados. Entonces, la inspiración es esa obra, la acción del Espíritu Santo que viene sobre los escritores. ¿Qué es lo que dice la misma Biblia? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Aquí Pablo también está diciendo que las sagradas escrituras, y está en mayúscula porque es un sustantivo propio, porque se está refiriendo a las sagradas escrituras. ¿Cuáles son esas sagradas escrituras a las que Pablo se refiere aquí? No podía ser el Nuevo Testamento porque todavía no estaba. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Recordemos que las primeras cartas, los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Entonces Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento como las sagradas escrituras. Entonces, segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la misma Biblia está diciendo, tanto Pedro como Pablo, que fueron inspirados. ¿Qué es esa palabra? Bueno, la palabra griega aquí es teoneustos. Teo es Dios y neustos es aliento. Entonces es algo que salió de Dios. El origen es de Dios. Inspiración. Y se refiere al soplo de Dios, no solamente en el sentido de que fluye de Él, sino que también se refiere al acto creativo. Porque es que en la Biblia el aliento de Dios produce vida. Por ejemplo, Adán, ahí está el muñeco de barro, pero vino Dios sopló y dio vida. La palabra de Dios es crea. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzcan las aguas seres vivientes, y fue así. Entonces es ese acto creativo. No solamente, o sea, el aliento es el símbolo del acto creativo de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, y entonces es lo que viene a efectuar. Entonces los escritores de la Biblia sencillamente fueron los instrumentos, las personas que Dios utilizó. Entonces así las ideas, los conceptos venían del Espíritu Santo de Dios, no son de ellos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue la idea de Pablo, de Pedro, de Mateo, fue idea de Dios, el contenido, y todo viene de Dios. Bueno, hay tres palabras que a veces se confunden y quiero aclarar un poquito. Revelación, inspiración, iluminación. Tres palabras que están como relacionadas, pero que es necesario aclararlas para tener
bien la idea. La inspiración, la revelación es cuando Dios quita el velo. Es algo que estaba oculto y que Dios se lo dio a los actores. En algún momento, algún estudiante me preguntaba que por qué Moisés escribió sobre el Génesis si en ese momento no había hombres, que Moisés no podía ser el actor, porque Dios dijo sea la luz y ahí no había nadie que estuviera escribiendo. Moisés no había nacido. Bueno, en realidad ni siquiera Adán había podido escribir sobre eso. Entonces, ¿cómo es que Moisés, que vivió muchos años después de la creación, él supo todo eso? Sencillamente se llama revelación. Entonces, ¿revelación qué es? Es dar a conocer algo desconocido totalmente y que no hay otra manera de conocerlo a menos que Dios se lo muestre, se lo revele. Eso es algo desconocido. Algunas personas dicen, mire, el Señor me reveló este versículo, pero es un error. No es que Dios le reveló ese versículo que está ahí en la Biblia, porque eso está revelado hace años, hace más de 2000 o 3000 años que está ahí. Entonces, eso se llama iluminación. Lo que hace el Espíritu Santo ahorita en nosotros no es revelarnos, porque eso ya está ahí. Es iluminar nuestro entendimiento para poder comprender la revelación. ¿Sí? Usted escucha, venga y escuche palabras reveladas. Bueno, toda palabra de Dios, refiriéndome a la Biblia, es revelada. Y la predicación, no podemos decir que una predicación es revelación. En una predicación puede haber iluminación, puede haber palabra de ciencia, de conocimiento, pero no puede haber revelación. La revelación ya está ahí, ya está en la palabra del Señor. Bueno, entonces el otro término es la inspiración. Inspiración es la comunicación de esa verdad, de esa revelación. ¿Sí? Tengo aquí una cita textual de William Evans en su libro The Book of the Books, el libro de los libros, en la página 196, abro comillas, dice, la revelación descubre, presenta nuevas verdades, mientras que la inspiración supervisa la comunicación de esa verdad. Repito, la revelación descubre, presenta nuevas verdades. Esa es revelación. Mientras que la inspiración se encarga de supervisa la comunicación de esa verdad. Entonces, la obra del Espíritu Santo supervisando para que esa palabra se transmita, para que sean las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, las enseñanzas de Dios las que se llevan a cabo. Es la única manera que uno puede entender cómo un libro tan maravilloso, escrito por hombres, pues llega a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, alguien, alguien hizo un ejemplo, yo no sé dónde leí esto, pero que se le presentó una idea a unos académicos y se les dijo, mire, si se escogieran 40 escritores, se les da un tema para que entre esos 40 escriban un libro. ¿Qué resultaría de todo eso? Ellos dijeron, un desastre, porque es que decirle un tema y ya que cada uno de acuerdo a su creatividad y luego conformar un libro con un tema central, organizado, con una coherencia. Eso es absurdo, humanamente es ridículo y ellos acertaron en decir eso. Bueno, pues esa es la maravilla de la Biblia. 40 hombres que vivieron unos de otros 500 años, 1000 años de diferencia, nunca se conocieron, nunca se comunicaron, escribieron y ese libro o esos libros, esos rollos, tienen una armonía temática, secuencial, perfecta, que en Génesis, por ejemplo, habla del paraíso perdido y en Apocalipsis la recuperación de ese paraíso. Acá un cielo y una tierra que entra en maldición, el pecado viene a afectar, y en Apocalipsis un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces hay una armonía y mirando la historia
de la salvación, todo cómo armoniza. O sea, esto es una prueba contundente de la inspiración, de que Dios estaba detrás, de que ellos sencillamente fueron los actores humanos, fueron instrumentos, pero que Dios está detrás de esto. Dios es el autor de la palabra, de la Biblia. Otro aspecto para tener en cuenta, la Biblia registra los hechos y las palabras no solo de Dios. Usted en este libro, en la Biblia, usted encuentra las palabras de Dios, pero también hay palabras de hombres y hay palabras de Satanás. No se me asuste, porque usted, por ejemplo, recuerda que Dios dijo, no coman del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Porque el día que coman de él van a morir. Eso salió de Dios, es la palabra de Dios. Pero Satanás, ¿qué dijo? No moriréis. Entonces aquí también tenemos ¿qué? La palabra de Satanás. Y también tenemos la palabra de Adán y Eva y de todos los hombres. Entonces, no quiere decir que lo que dicen los hombres en la Biblia fue inspirado por Dios. Me explico. La Biblia dice que Satanás le mintió a Eva, le dijo, no moriréis. Pero eso no quiere decir que Dios inspiró a Satanás para decir eso. Y por eso está en la Biblia. Cuando Eva dijo Dios dijo que ni siquiera lo toquéis, eso no fue que Dios inspiró a Eva para que dijera eso y por eso está ahí. No, no es eso. Cada persona es responsable de lo que dice. Lo que sí es inspiración es el registro de esa verdad. Pero no, Dios no es responsable de lo que dicen los hombres. A ver, para entender otro poquito. La Biblia dice que Caín mató a Abel. Usted lo ha leído, capítulo 4, ¿cierto? Pero no quiere decir que Dios inspiró a Caín para que matara a Abel. Caín dijo, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Eso es palabra de Dios? No, esa es palabra de Caín. Está diciendo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero es palabra de él, pero el hecho de que esté registrada acá en la Biblia, el hecho de que esté acá, eso fue la obra de Dios, mas no el contenido como tal. No fue que Abraham, por ejemplo, mintió, ¿cierto? Dijo que su esposa era su hermana porque le dio miedo. Eso está registrado en la Biblia. Pero no quiere decir que Dios inspiró a Abraham para que mintiera. No tiene sentido. Abraham fue responsable de lo que dijo, de lo que hizo, ¿cierto? En el caso del libro de Job, nosotros vemos en el libro de Job que Dios habla, pero ¿quién habla ahí también? Satanás, ¿cierto? Y los amigos de Job, los tres amigos vienen a hablar y terminando el libro Dios le dice a ellos que no hablaron en cuanto a mí, dice Dios, conforme a mi siervo Job. Entonces mire que Dios no es responsable de todo lo que dicen. Quiero aclarar eso porque a veces uno toma cosas como si todo exactamente lo que está ahí es palabra de Dios. No, ahí hay palabras de reyes, palabras de personas, etcétera, etcétera. Yo les decía a mis estudiantes de hermenéutica que, hablando de esto, que una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que enseña. Por ejemplo, la Biblia dice que Judas se ahorcó, pero no enseña que usted también tenga que hacer lo mismo. ¿Sí? La Biblia dice que David adulteró, ¿sí? Y que fue culpable de un homicidio, pero no lo dice, pero no está enseñando que se debe hacer eso. Entonces es para una aclaración en cuanto a la Biblia. Bueno, hay un concepto de inspiración que, bueno, hay varios conceptos y a veces son conceptos como equivocados y quiero precisar un poquito para terminar este punto de inspiración, de estos términos tan teológicos, tan para algunos desconocidos, en fin. Algunos consideran o conciben la inspiración como el acto de una secretaria, de que Dios le dicta y la secretaria sencillamente eh, lo que hace es digitar y que no hay una participación de ella, de quien escribe, no hay
como que viola toda su personalidad, su estilo, en fin. Pero nosotros vemos en la Biblia diferentes estilos, argumentos, poesía, vemos diferentes cosas y hay el elemento humano ahí. Es un misterio cómo es que lo divino y lo humano se entremezclan para producir la Biblia. Es un misterio, pero ahí se da. Y yo creo que el misterio más profundo sería el mismo Cristo. Tiene una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Y tratar de quitar alguna de ellas, ya caemos en herejía y la historia de la iglesia nos habla de eso, de cómo enfatizar una o quitarle una naturaleza. Entonces, eso no tiene sentido. Quiero leer en el Evangelio de Lucas para terminar este puntico. El Evangelio de Lucas es interesante porque nos muestra la forma como Lucas actuó. Lucas dice así, mire, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mire aquí que Lucas nos está diciendo que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros son ciertas. O sea, ya habían varios escritores, habían tratado de escribir las cosas del Evangelio, de la persona de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Dice, no fue el único. Y no creo que se estuviera refiriendo a Marcos y a otros, sino que está refiriéndose que de alguna manera no estaban bien. Y él quiso investigar y él quiso hacer su trabajo. Entonces mire que está inspirado por Dios, pero ese proceso de investigación está dirigido por Dios. Eso es lo que quiero recalcar acá. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces note que aquí Lucas está diciendo, Lucas era un médico, y él le está diciendo que él quiso hacerlo y fue a las personas que vieron a Jesús, que vivieron con él. Lucas no conoció a Jesús físicamente, pero él dice que fue, y por eso se cree que los relatos, y Lucas es el evangelio que da mucho detalle sobre la Virgen María, sobre los ángeles. Hay una cantidad de detalles que no están en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque él fue a la fuente primaria, a los que fueron testigos. Él habló con los apóstoles, él habló con María, él habló con los que lo vieron. Por eso dice ahí, ponerte en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, él hizo un trabajo investigativo y Dios estaba ahí. El Espíritu Santo estaba dirigiendo ese proceso y por eso está en la palabra de Dios. Entonces mire que mm, ahí está lo humano y lo divino mezclado. Entonces la inspiración de Dios no es que anula la personalidad, no, Dios dirige todo de tal manera que todo salga de acuerdo a su propósito, su palabra. Y quiero terminar esta parte compartiéndoles algo que encontré y con esto cierro este proceso de estudiar acerca de la Biblia y es qué tan confiable es el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Hay mucha gente que cuestiona, hay gente que dice, no, pero ¿cómo es posible que lo que se escribió hace 2000 años y que no había imprenta, que tocaba a mano, cómo es posible que eso sea pervertido y el papel aguanta con todo? Algunos han dudado de la historicidad de Cristo, que no existía Pilato, que no hay evidencia histórica sobre Pilato. Bueno, en el año 1840, no recuerdo bien la fecha, hasta el momento no se conocía nada sobre Pilato en el registro del Imperio Romano, pero aparecieron algunas cosas. Y bueno,
La idea es hasta qué punto es confiable, porque es que eso de pasar a mano y sacarle una copia a mano y otra copia, pues puede ser como el teléfono roto, se va distorsionando. Entonces, la Biblia se ha sometido a la crítica como a cualquier libro antiguo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que determina si un documento es históricamente válido? Si es un documento histórico. Bueno, hay tres pruebas. La primera es bibliográfica. Y voy a leer aquí, esto lo tomé de dónde fue. Apologética, sección 3, confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Todo lo que voy a leer y compartir acá es de ese documento. La verdad no tiene autor, no supe, no por qué no aparece el autor, pero sí se llama el documento. Dice, primera prueba bibliográfica. El historiador aquí lo que se pregunta es, ¿cuántas copias existen o hay en el momento? ¿Cuántos manuscritos existen? Manuscritos escritos a mano. Lo ideal es, o lo que quisiera ver el historiador es que hayan muchas copias de los manuscritos para comparar entre uno y otro, para encontrar variaciones, diferencias y qué tipo de diferencias. Entre más copias, más manuscritos, más copias, mejor todavía, porque son más evidencias para poder es, explorar. Otra pregunta es, ¿cuál es el lapso entre que se escribió el documento original y la copia que tenemos? Si el documento se escribió hoy y a los 500 años, por decir algo, a los 500 años, se sacó una copia, pues dice, bueno, eso es como mucho tiempo, ¿sí? Pero son cosas que los expertos deben considerar. Eh, la otra pregunta que se hace es cuántas variaciones existen. O sea, ah, supongamos que hay 500 copias. Entonces analizan cada copia mirándola a ver, comparándola a ver cómo se corresponden, si se contradicen, si hay errores, si hay variaciones. Después de mirar las variaciones, el, el experto comienza a mirar esas variaciones si son significativas o son cosas de ortografía o son cosas simples que no cambian el contenido esencial del libro antiguo. Ese es el otro. Entonces, básicamente eso. Dice acá, es importante destacar que esta prueba no nos indica la historicidad del contenido, pero sí nos indica una alta probabilidad de que el documento que representa una copia fiel del original. Eso es importante. ¿Sí? Este proceso de la prueba bibliográfica lo que va a determinar qué tan fiel es esta copia que yo tengo del original que se sacó. La segunda prueba que hacen las personas, los historiadores, los que para determinar si un documento es histórico, se llama la prueba interna. El historiador se mete en el contenido del documento. Ahora sí se analiza qué es lo que el documento dice en sí mismo, qué es lo que afirma. ¿Afirma relatar historia fidedigna? ¿O el documento está contando una fábula o un cuento o una mitología? ¿Los autores son o fueron testigos presenciales de los sucesos, de los relatos que presenta en su escrito? ¿O fueron testigos de segunda mano? ¿Los autores afirman decir la verdad o presentan un escrito como un cuento de hadas? ¿Qué es lo que los autores dicen de su escrito? ¿Qué es lo que en el libro el autor está hablando de su propio libro? ¿Qué dice? Esa es la, la segunda prueba. La tercera es la prueba externa. En esta prueba el historiador se hace dos preguntas fundamentales. ¿Existen otros documentos que apoyen la veracidad del documento que estamos analizando? Porque el libro puede hablar muchas cosas, pero es corroborado por otros libros de esos entonces, de esa época. Eso es importante. Eh, la otra pregunta que hace, ¿hay otras fuentes históricas que confirmen el documento que estamos estudiando? Ahora, aquí hay algo para mencionar, es sobre el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se le
aplican estas pruebas, estas 3 pruebas. En cuanto a la evidencia bibliográfica, podemos decir que hoy tenemos más de 5.800 manuscritos en lenguaje griego, 10.000 manuscritos en latín, tenemos 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes antiguos, incluyendo el siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Ahora, note esto, aquí estamos hablando de una cantidad de manuscritos, una cantidad de evidencias. Ahora, solo cuando uno compara con otros textos antiguos y todas las pruebas que le hacen, uno más o menos mira. Por ejemplo, en la República de Platón, Platón escribió un libro que se llama La República, y Platón vivió antes de Cristo, ¿cierto? Resulta que Platón tiene 20 copias. 20 copias. ¿Cuántas tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento como tal, entero, tiene más de 5.000 manuscritos. Entonces pongamos en una balanza 5.000 y en otra 20. ¿Cuál pesa más? Obviamente, la evidencia es abrumadora. Entonces, si nadie cuestiona, y bueno, estoy hablando de nadie, los filósofos, los historiadores dan por cierto la República de Platón, el libro que él escribió que se llama así. Entonces, ¿cuánto más el Nuevo Testamento? Mire que estamos hablando de algo bastante abrumador. Otra pregunta, ¿cuánto lapso de tiempo está entre una copia y el original? Hay manuscritos completos de todo el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis, pero también hay fragmentos del Nuevo Testamento que son aún más antiguos. En cuanto a los manuscritos completos del Nuevo Testamento, tenemos un lapso de tiempo de 200 a 400 años. Pero fragmentos, porque es normal que un papiro, que un pergamino se deteriore y ya no tengan todo el Evangelio de Mateo, sino tengan la mitad. Entonces se encuentran pedazos, y hay pedazos que son mucho más cercanos, no tan distantes del original, sino a escasos 50 años del original, y eso ya es muy cerca al original. El promedio del lapso de tiempo entre otras literaturas más o menos de 1000 años. Me explico. La República de Platón, por ejemplo, se sacó una copia, se hizo el original, ¿sí? Y 1000 años después aparece una copia. O sea, sacaron una copia después de 1000 años. Y no hay ningún problema y nadie cuestiona y todos aceptan este manuscrito de la República de Platón. Entonces, nosotros tenemos copias de 200 años. Comparemos 200 años con 1000 años. Eso es bastante la diferencia. Entonces, si se aceptan textos de Platón, de otros filósofos y otros historiadores antiguos, y con un margen tan alto y nadie los cuestiona y los tienen por ciertos, por históricos, dígame ahora si el Nuevo Testamento no tiene prueba suficiente para eso. La otra pregunta que hacen, ¿cuántas variaciones hay entre los manuscritos que existen? Entonces, con respecto al Nuevo Testamento, tenemos más de 200 variaciones en el Nuevo Testamento. 200.000. Y yo pienso que usted está diciendo, wow, pero ¿cómo así 200 variaciones? O sea, eso se cambió mucho el texto. Pero mire, las variaciones no son significativas. Recuerde que el historiador tiene que mirar las variaciones y mirar si son importantes o no. Por ejemplo, si esta empezaba con mayúscula y el otro la tienen en minúscula, ¿sí? Si este omitió una palabra, si se saltó, cosas muy elementales que no cambian el contenido total del texto. Esas son las variaciones. Entonces, mire, el 99.9% de las variaciones que tiene el Nuevo Testamento no son significativas.
¿sí? No afectan la doctrina. O sea, es que hay errores de errores o hay variaciones de variaciones. Una cosa es que, por ejemplo, la ortografía de los nombres, por ejemplo, el nombre de Juan. En griego, todo nombre que empieza con mayúscula tiene que llevar un espíritu. Un espíritu es una especie de una comita que le ponen en la parte de encima. Y, y si es en este sentido, no le cambia la pronunciación al nombre. Pero si es en el sentido contrario, entonces se pronuncia como una J. Entonces, son errores como esos. Son errores que en algunos son mayúsculas y en otros son minúsculas. Eh, Son errores como se le olvidó una palabra. ¿Sí? En algún manuscrito no hay esta palabra, no hay este pero. Todos los demás sí está, pero en esta no. Entonces, las evidencias, ahora, yo creo que si usted me entenderá que es natural, o sea, sería sospechoso y absurdo que dijéramos que en los manuscritos del Nuevo Testamento o del Antiguo no hay ningún error. No, 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 que Dios dirigió todo y que ni siquiera una coma y que no hubo ningún error. Eso no, eso es muy sospechoso y muy ridículo. ¿Por qué? Porque eran manuscritos, eran copias a mano. Y lo más normal y lo más natural es que hayan errores. Por ejemplo, los que hay, que se les pasó una palabra, que la empezaron con mayúscula, que se saltó un renglón. Pero todos esos errores no cambian el sentido, no cambian la doctrina. No es que pusieron que el que murió en la cruz fue Judas. Eso sería algo significativo. Eso sería un error no, ¿cómo se llama? Una variación de contenido muy profunda. Pero no existe tal cosa. En todos los manuscritos, el mensaje, la doctrina es la misma. Entonces no hay problema. Y la última prueba que se le aplican a los textos antiguos y aplicándosela al Nuevo Testamento, la evidencia externa. Bueno, la evidencia interna primero. El Nuevo Testamento afirma que los autores fueron testigos presenciales. Juan dijo lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Testigos presenciales, no es de segunda generación. No fue que me contaron, fue que yo lo vi, ¿cierto? Y esa fue fundamental prueba para un libro fuera aceptado, que fuera de un apóstol o de uno de sus discípulos. Entonces fueron testigos presenciales, testigos oculares. Recordemos cuando fueron a elegir al sucesor de Judas. ¿Se acuerdan que tenía que haber sido testigo del ministerio de Cristo, de la resurrección y de la ascensión? Tanto así que habían miles que seguían a Jesús, pero solo 2 llenaron los requisitos para ya ser llamado apóstol. Qué tristeza que hoy se le dice apóstol a cualquiera. Entonces, los apóstoles están diciendo, afirmando que efectivamente ellos fueron testigos de la verdad. No fue que le contaron, ellos fueron testigos presenciales. Y por último, la evidencia externa. ¿Solamente el Nuevo Testamento habla de Jesús? Solamente no. Está Flavio Josefo, que es un historiador judío. Él escribió la historia del pueblo judío y allá habla de Jesús. Él no dice como Jesús el Hijo de Dios porque no lo veía así, pero dice que Jesús el que hacía milagros. Para otros historiadores, eh, dice, por ejemplo, aquí en la antigüedad de los judíos, dice que Jesús fue arrestado, que fue ejecutado por los romanos y que también los seguidores de Jesús decían que había resucitado. O sea, habla de Jesús, está mostrando la historicidad de Jesús, que fue un personaje real, y, y lo ve de otra forma. Otros escritores como Publio, Cornelio, Tácito, que son de griegos y romanos, ellos se refieren a Jesús como el hacedor de milagros, como el curandero, como el predicador ambulante. Pero entonces mire que aunque no se dirigen con el mismo respeto que lo hace el Nuevo Testamento, pero sí son prueba de que fue un personaje histórico real. Bueno, hemos terminado. Todo esto para decirles, hermanos, que el Nuevo Testamento y la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es confiable.
es lo que el Señor quiso que llegara a nuestras manos, que Él guió a los escritores y preservó a lo largo de la historia l- para que no se alterara. Porque qué tal que Dios inspire la palabra y luego deje a los demás que bajo su opinión y bajo su esfuerzo humano lleguen a... No, no, Dios, la inspiración no solo que la dio, sino que preserva la escritura y que llegue a todos nosotros como lo que Él quiso dar. Entonces podemos tener la tranquilidad de que esto es la palabra del Señor, lo que escribió Mateo, lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, todos ellos, y lo tenemos hoy en día. Podemos ahora construir sabiendo que tenemos una base segura, podemos levantar grandes edificios porque es la fuente inagotable, la verdad de Dios. Que Dios les bendiga, bienvenidos al estudio bíblico.